Muy buenos días, estimados estudiantes. A tiempo de agradecerles su comprensión la pasada semana, bueno, las últimas clases, porque como les comenté, sensiblemente me he visto contagiado por esta enfermedad que está asolando al mundo, ¿no? Pero como ustedes notarán, la verdad que ya me encuentro mucho mejor y dado que tenemos un cronograma que cumplir, entonces lo que vamos a hacer es continuar nuestras clases, ¿no? Tal como siempre indicamos, si alguien desea participar en la clase, puede simplemente levantar la mano o directamente a activar su micrófono si es que se quiere dar alguna complementación, algún elemento que no esté siendo totalmente claro para que lo podamos aclarar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es continuar con este nuestro tema de la construcción de indicadores para la planificación, ¿no? Un aspecto que es importante en la planificación. Entonces, veamos de qué estamos hablando. Bien, como ustedes pueden ver, eh, lo que hemos ido explorando hasta el momento es la construcción de indicadores, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos los indicadores para los componentes. Por ejemplo, en este caso, vamos a establecer el porcentaje de IES, que en este caso IES es la sigla de una instituciones, por ejemplo, de ejecución de proyectos sociales que ejecutan proyectos financiados por el Fondo de Modernización para la Educación Superior, ¿no? En todo caso, corrigiendo, estas son las instituciones de educación superior que ejecutan proyectos financiados por este Fondo de Modernización para la Educación Superior. La fórmula de cálculo va a estar establecida de la siguiente manera. El total de instituciones de educación superior que ejecutan proyectos financiados por el Fondo de Modernización para la Educación Superior en el año sobre el total de instituciones de educación superior del país en el año T. Entonces, de esa manera, lo que vamos a tener es un indicador que nos va a permitir saber cuántas de estas instituciones están recibiendo proyectos, están recibiendo recursos para ejecutarlos en el marco del programa del Fondo de Modernización para la Educación Superior multiplicado por 100. La unidad de medida es el porcentaje, el sentido es ascendente porque se entiende que en la medida que cuantas más instituciones de educación superior ejecuten los programas que estamos estableciendo, más resultados vamos a tener. Y la dimensión que vamos a utilizar es el de la eficacia, ¿no? Que hemos indicado que es eficacia, básicamente eficacia estamos entendiendo por la capacidad que vamos a tener de alcanzar los objetivos que nos estamos planteando para la ejecución de estos programas. Vamos a ver otro ejemplo de indicadores de componentes. Por ejemplo, el programa se puede llamar el Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales. Y van a notar que en la forma en la que se estructura la planificación, la forma en la que se establece el plan, muchas veces hablamos de fondos concursables. ¿Cuál es la idea? La idea moderna es que no solo el Estado ejecute los programas, sino que se establezca un mecanismo
mediante el cual haya una sinergia. Sinergia quiere decir la sumatoria de fuerzas entre el sector público y el sector privado. Por darles una idea, puede ser una alcaldía junto con los operadores que tengamos con las empresas que procesan aguas residuales. ¿Ya? ¿Por qué razón se ejecuta, se hace este mecanismo? ¿Por qué se utiliza este tipo de alianzas público-privadas? Porque lo que se ha aprendido en el mundo es que si bien la provisión de bienes públicos, recordando que los bienes públicos son aquellos bienes y servicios que no pueden ser provistos por los mecanismos tradicionales de mercado, ¿ya? Entonces, cuando no pueden ser provistos por los mecanismos tradicionales de mercado, entonces actúa el Estado. Sin embargo, y acá es una acotación importante que se hace en el diseño de la política pública, no necesariamente el criterio de provisión corresponde al criterio de producción. Esto es que puede ser que el Estado tenga que proveer los bienes y servicios, pero quien los produce puede ser, en todo caso, el sector privado. Entonces, uno de los instrumentos que se puede utilizar para que esto funcione son precisamente los fondos concursables. Los fondos concursables lo que hacen es que, por darles una idea, se establece un fondo y este fondo lo que va a hacer es un llamado a que todos los privados se presenten para que puedan eh, acceder a los recursos. ¿Por qué es concursable? Porque se establecen criterios respecto a eh, las mejores propuestas. ¿Por qué se utiliza generalmente este mecanismo? Este mecanismo se utiliza porque el sector privado tiene la ventaja sobre el sector público respecto al manejo de los costos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por darles una idea, en el sector privado se puede establecer estructuras de costos más competitivas. ¿Cuál es la razón? Lo que ocurre es que en el sector privado existe un mecanismo mediante el cual se busca obtener mayor beneficio. Como se busca obtener mayor beneficio, entonces lo que se hace es tratar de minimizar los costos. Al minimizar los costos, tienden a ser más eficientes, cosa que no ocurre en el sector público, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en el sector público se trabaja sobre presupuestos y de hecho, en realidad, un indicador de la eficiencia del sector público es la ejecución presupuestaria. Si se tiene una buena ejecución presupuestaria, entonces se dice que esa entidad ha sido eficiente. De lo contrario, si no hay una adecuada ejecución presupuestaria, entonces se dice que no está siendo eficiente. Ahora, esa situación, ese elemento que es de primerísima importancia, nos muestra que no necesariamente el sector público va a intentar minimizar costos. Entonces, conscientes de esa dificultad, conscientes de esa limitación que vamos a tener en términos de el manejo que vamos a realizar de la provisión de los servicios públicos, es que se contrata al sector privado. Y
en este caso, lógico, para adelantarme un poquito a lo que vamos a ver más adelante, en realidad este es un modelo que se está utilizando en varias partes del mundo, ¿no? En mi opinión, en Bolivia también se podría hacer eso, ¿no? Con una buena regulación. A ver, ¿por qué razón? Porque en realidad en Bolivia utilizamos plantas, pero estas plantas no potabilizan totalmente el agua, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque nuestro mecanismo es bastante básico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Paz, lo que hacemos es tomar aguas de los nevados, ¿no? Le hacemos un cierto tratamiento con cloro y eso llega a nuestras cañerías, ¿no? Es bastante pura esa agua porque viene de un proceso mediante el cual se condensa a través del flujo natural del agua. Para ponerlo en sencillo, tomamos agua de los nevados, ¿no? Pero otra cosa es cómo la desechamos. Y la desechamos mediante la, la descarga a lo que eran los ríos que teníamos en La Paz. Que bueno, en algún momento la alcaldía decidió embovedarlos y los mantuvieron como receptores de desechos, ¿no? Es lo que ocurre en el Choquillapo, por ejemplo, ¿no? Que era un río bastante hermoso hace unos 100 años, pero que ahora es básicamente una alcantarilla, ¿no es cierto? Entonces no hay un tratamiento de las aguas residuales, lo cual va a generar en el tiempo un daño ambiental en la ciudad de proporciones impresionantes, ¿no? O piensen, por ejemplo, en el tema de las cooperativas mineras. Con las cooperativas mineras no hay un procedimiento de tratamiento de aguas residuales. Ellos utilizan esas aguas para lavar la tierra, ¿no? Para lograr tener el mineral. Sin embargo, no hay un procedimiento mediante el cual esa agua que se ha utilizado para tratar el mineral se procese y se pueda purificar. Entonces, eso que está haciendo que la cuenca del desaguadero que confluye en el Pilcomayo esté tremendamente contaminada, ¿no? Y en mi opinión, esa es una de las causas por las que hay una gran incidencia del cáncer en Tarija, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno de los componentes que se utiliza para el lavado de minerales es precisamente el mercurio. Y el mercurio tratarlo es muy complicado. Entonces, si por ejemplo construyésemos un fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales, podríamos lograr que mucha gente se anime a construir estas plantas. ¿Por qué se va a construir estas plantas? Porque le van a pagar por el tratamiento de las aguas residuales. Y cuanto mayor tecnología se utilice, entonces eso va a permitir que sea cada vez más eficiente, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades hay concursos mediante los cuales se logra, en otros países, establecer competencia para el tratamiento de estas aguas residuales. Y el indicador es cuánto de el agua total que utiliza una ciudad se recicla. Entonces, eso los vuelve más amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se pueden construir para que funcione de mejor manera una ciudad. Y en ese sentido, por ejemplo, en el programa que estamos acá diseñando para el ejemplo, se indica como indicador las plantas de tratamiento de aguas residuales
operando y cumpliendo con la normatividad. El indicador va a ser porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del programa. ¿Y cómo vamos a hacer esa fórmula? Número de plantas con apoyo del programa que cumplen con la normatividad en el trimestre sobre el número de plantas suscritas para apoyo del programa en el ejercicio multiplicado por 100. ¿Cómo es que, digamos, se va construyendo este tipo de programas, este tipo de proyectos en el escenario de planificación? ¿Cuál es la idea? La idea es que tengamos como objetivo la mejora de la calidad de vida de la población. ¿Por qué nos interesa? Se han notado dentro de todo el esquema de la planificación, lo que les he ido mostrando, cómo se pueden ejecutar estos programas para que a medida que vaya pasando el tiempo, la calidad de vida de la población sea más alta. En otras palabras, ¿qué es lo que buscamos? Que la gente no tenga que preocuparse por los elementos más esenciales de la vida, ¿no? Más o menos para que me entiendan es lo siguiente. Por darles una idea, todos respiramos, ¿no es cierto? Pero para respirar no tenemos que preocuparnos de la calidad del aire. Eso parece obvio. Sin embargo, no lo es en la medida en que las ciudades crecen. ¿Por qué? Porque cuando las ciudades crecen, imaginen una ciudad como Sao Paulo con 25 millones de habitantes, el problema de la contaminación es cada vez más grande. ¿Por qué razón? Porque los vehículos queman gasolina, en fin, la misma concentración de gente hace que la calidad del aire sea cada vez menor. Entonces, lo que hacemos con la planificación es diseñar programas que nos permitan que la calidad del aire sea buena para la gente. Eso es lo que nos interesa. La calidad del agua sea buena para la gente. La calidad de la educación sea buena para la gente. La calidad de la salud sea buena para la gente. Eso es lo que nos interesa en la planificación. De tal manera que el nivel de vida sea bueno, sea alto para la gente a bajo costo. Es decir, que ellos no tengan que pagar por tener buen aire, buena agua, que la calidad de la educación sea muy buena a bajo costo. Eso es lo que nos interesa. Por esa razón es que junto con este esquema de planificación que les estoy enseñando, es muy importante que se construyan las instituciones que acompañen a este proceso de planificación. Por darles una idea, cómo se construyen instituciones, porque a veces uno cuando habla de instituciones siempre piensa en edificios. No necesitas un edificio. De hecho, en una época en la que ya no nos vamos a juntar durante mucho tiempo, porque es altamente probable que esta pandemia dure bastante, ¿no? Entonces, todas las entidades están cambiando su forma de trabajo, ¿no? Basta vernos a nosotros. Ya no tenemos la clásica aula donde nos encontrábamos y compartíamos conocimientos, ¿no? Ahora lo hacemos mediante el Internet y así van a funcionar las empresas, van a funcionar las instituciones en el futuro inmediato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La institucionalidad se construye sobre la generación de valores y la construcción de una cultura organizacional. Entonces, esa cultura organizacional hace que las instituciones tengan determinadas formas de trabajo. Para darles un ejemplo muy concreto, una mala institución, por ejemplo, es la que establece un fondo concursable, digamos, para el tratamiento de aguas y da los proyectos a
sus amigos, ¿no? Es decir, no te interesa que sepan o no tratar las aguas, pero si le vas a dar los proyectos, vas a contratar a tus amigos, a tus parientes, etc. Esa es una mala institución. ¿Por qué es una mala institución? Porque el amigo, el pariente, puede ser, y lo más probable es, que no conozca cómo funciona el tema. Lo que le va a interesar a esa persona es el dinero, no cumplir el objetivo del plan. Entonces, al final, los resultados van a ser muy malos, ¿no? Este criterio, por ejemplo, utilícenlo para una alcaldía, utilícenlo para un ministerio y se van a dar cuenta la importancia de construir instituciones. En cambio, una buena institución es aquella que toda la construcción, todos los elementos mediante los cuales otorga los proyectos están diseñados de tal manera que los mejores accedan. Entonces, cuando eso está clarito, cuando los ingenieros saben que tienen que buscar a las mejores empresas para hacer las plantas de tratamiento de aguas, entonces va a funcionar el componente, van a funcionar los proyectos, va a funcionar la planificación y vamos a tener los mejores resultados, ¿no? Buen día, Rubén. Bien, entonces, sigamos. Por ejemplo, podemos establecer indicadores a nivel del propósito. ¿Qué son estos indicadores a nivel del propósito? Estos indicadores a nivel de propósito nos permiten medir los fines para los cuales estamos construyendo el proyecto, estamos construyendo el programa. Es decir, que nos va a permitir medir si estamos o no beneficiando a la población. ¿Me entienden cuál es la lógica que estoy utilizando? Es decir, no se trata simplemente de comprar cosas, construir cosas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Ah, y un ejemplo muy cercano, ¿no? Cuando yo era joven, bueno, sigo siendo joven en realidad, ¿no? Eso hay que aclarar. La mentira. Antes de responderte, Edwin, les voy a contar. Yo estudiaba en la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo, ¿no? Y estudiábamos electrónica. Y ustedes saben que en la 16 de julio, en nuestra feria que tenemos acá cerquita, se venden muchas cosas de aparatos electrónicos que ya no sirven. Entonces, la gran ventaja de esos aparatos electrónicos que no sirven es que uno puede utilizar sus componentes y puede construir cosas, ¿no? Entonces, eso hacíamos nosotros. Pero era muy interesante porque mientras recorríamos la feria, y como hay de todo, ¿no? Nosotros no, lo que hacíamos era buscar algo que nos pueda servir, pero no sabíamos para qué. En otras palabras, encontrábamos algo y pensábamos en su uso. Y bueno, la verdad que 90% de lo que queríamos construir no funcionaba. ¿Por qué? Porque no teníamos claro qué queremos hacer. Es decir, no teníamos un objetivo con precisión. Y ese es un error. Y eso me va a permitir comentar lo que nos dice precisamente Edwin, que nos dice lo siguiente. Eso es lo que está pasando con los servicios de salud. Exigen más beneficios, pero el servicio es cada vez más pésimo. Correcto. Eso es precisamente Edwin. Lo que está ocurriendo es que como no se piensa en la gente, como no hay sistemas de control que nos permitan ver
cuál es la calidad del servicio que se está dando, ¿no? Por darles una idea, en el tema de salud, el tema de medicamentos es muy difícil controlarlo. ¿Por qué razón? Porque no hay un mecanismo así claro que permita ver si los medicamentos le llegan o no a la población, ¿no? Y esto, por si acaso, no es reciente, ¿no? En la anterior gestión, por ejemplo, se dio un importante presupuesto para la compra de medicamentos, pero lo que ocurrió es que compraron varios de esos medicamentos y ustedes saben que en los medicamentos no son eternos, sino tienen fechas de vencimiento. Y en el caso de medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, estos tienen plazos mucho más restringidos. Bueno, lo que ocurrió es que compraron los medicamentos, no los usaron y se vencieron. Entonces, notan ahí cómo, por ejemplo, el hecho de no tener un esquema de planificación nos impide, nos evita que tengamos buenos servicios. O por ejemplo, ¿no? Como tú decías bien, Edwin, ¿no? El sector pide cada vez más beneficios, ¿no? Trabaja 6 horas, etcétera, ¿no? Vacaciones, en fin. Pero la calidad del servicio no está correlacionada con esos beneficios que se les dan. Y claro, digamos, ahí la exigencia siempre es más presupuesto, que evidentemente el sector salud necesita más presupuesto. Eso es innegable. Sin embargo, también no podemos negar que hay un problema de eficiencia, ¿no? Para darles una idea, por ejemplo, el Seguro Social Universitario todavía utiliza las carpetas para hacer el seguimiento de su población asegurada, todavía utiliza las carpetas físicas, ¿no? Entonces uno va y tienen que ir al almacén a buscar la carpeta y darle el historial al médico. Eso tranquilamente se podría digitalizar. Ahora, y hacer que el propio usuario entre a su carpeta. ¿Por qué esto es importante, no? Porque en realidad los sistemas de salud más exitosos en el mundo son aquellos que combinan la medicina preventiva con la capacitación a los propios beneficiarios. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Por darles una idea. Hay una serie de conocimientos que nosotros tenemos que nos ayudan a desenvolvernos, ¿no? Por darles una idea. Todos nosotros sabemos leer. A ver. Entonces, ese conocimiento ayuda a que nos desempeñemos en el mundo. Todos nosotros sabemos sumar, restar, dividir, multiplicar. Es un conocimiento que nos ayuda, ¿no? Ahora, cuanto más conozcas, por darles una idea, ustedes están aprendiendo cómo se planifica. Este conocimiento va a hacer que su productividad aumente y su nivel de vida también aumente. En concreto, como economistas, van a poder ganar salarios más altos que una persona que no tiene título. Así de sencillo. Bueno, con la salud ocurre lo mismo. En realidad, la salud no depende de los médicos, sino depende fundamentalmente de cada uno, por cómo te cuides. Entonces, para ello, necesitas conocer y saber leer los indicadores, ¿no? Para darles una idea en esto del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, un indicador muy preciso que permite saber si la enfermedad te está atacando o no es la saturación de oxígeno, ¿no? Que es la capacidad que tienen los glóbulos rojos de transportar el oxígeno, que para ponerlo a tono de la materia, se calcula
dividiendo esta cantidad de oxígeno sobre 100. Entonces, si tienes una saturación menor al 85%, quiere decir que estás en problemas. Ahora, ¿por qué este indicador es tan importante? Porque puede ocurrir que el pulmón esté dañado y tú no te des cuenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta. Pero estás con una saturación de 50-60. Entonces, en ese momento ya necesitas oxígeno, ya necesitas atención médica. Ese conocimiento no toda la gente lo tiene. Y de hecho tampoco tiene el instrumento, pero el instrumento se puede adquirir, ¿no? O, por darles una idea, si la gente supiese leer lo que dice un examen sanguíneo, podría saber si es candidato o no a tener diabetes, si tiene o no anemia, ¿no? Entonces, conociendo todo eso, va a cambiar su conducta de vida de tal manera que se cuide más. Porque en medicina, no se olviden, la solución siempre es más sencilla de lo que parece. Por darles una idea, ¿no es cierto? Si tu colesterol es alto, lo más probable es que seas candidato a tener un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque el colesterol, a lo que hace, las venas son como cañerías. Entonces el colesterol se va acumulando alrededor de las venas. Entonces, cuando se cierra, de pronto aparece un coágulo, lo tapa y listo. Deja de fluir sangre. Y el cerebro necesita estar oxigenado todo el tiempo. Entonces, cuando aparecen esos accidentes, entonces el cerebro se daña. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar el, el contenido de colesterol. Esto es no comer comidas grasosas y bajar la ingesta de carbohidratos. En otras palabras, la solución es muy sencilla, ¿no es cierto? Por un tiempo no consumas carne de chancho, no consumas carne muy grasosa, no consumas mucho fideo, mucha papa, cambia las ensaladas, ¿me entienden? Pero eso es porque conoces, porque ya sabes lo que está ocurriendo. En cambio, cuando no conoces, cuando no sabes lo que está ocurriendo, entonces no actúas en consecuencia. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el hecho de que pongamos los historiales en línea? Que las personas que están aseguradas, que en realidad no deberían ser las aseguradas, sino todo el mundo debería hacer eso, se pueden hacer estos exámenes sanguíneos y los van a tener y van a poder hacer el seguimiento para saber cómo está su salud. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este mecanismo? Que reduces la cantidad de casos que van a llegar a los hospitales con situaciones críticas. Por darles una idea, un accidente cerebrovascular se va a mostrar, o uno de sus síntomas va a ser el dolor de cabeza persistente, ¿no? O la parálisis de la mitad del cuerpo. Así de graves son los accidentes cerebrovasculares, por si acaso. Entonces, cuando llega una persona así, recuperarla a esa persona es más difícil y es más costoso que cuando has tenido la capacidad de prevenir este tipo de situaciones, ¿no? O para ir con el tono del alto, por ejemplo, ¿no? En el alto tenemos con frecuencia problemas asociados a la poliglobulia, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en el alto la cantidad de oxígeno es menor por la altura. Ahora, la poliglobulia es peligrosa porque directamente está relacionada con la hipertensión. Ahora, ojo, no estoy diciendo con esto que no se pueda vivir en el alto. En realidad se puede vivir en el alto y se puede ser muy saludable. El punto está en que para hacerlo, lo que hay que hacer es tener una adecuada combinación entre el ejercicio y la alimentación. Y eso va a hacer que se evite. Y ojo, por si acaso, ¿no? En realidad,
en la escala de las enfermedades coronarias, o sea, de vasculares, de sangre, no estamos nosotros en el ranking en la posición más alta, sino están las personas que viven en el llano y los valles, concretamente Santa Cruz. ¿Por qué razón en Santa Cruz? Porque en Santa Cruz se consume mucha carne, ¿no? Y eso hace que los problemas de hipertensión, los problemas cerebrovasculares sean más comunes en Santa Cruz. Pero si notan, si todos aprendiésemos estas cuestiones que son muy sencillas, que son muy básicas, como saber leer, sumar, restar, multiplicar, etcétera, lo que lograríamos es que tengamos una mayor calidad de vida. ¿Cuál es el ejemplo más interesante respecto a lo que le estoy diciendo? Cuba. Cuba, como ustedes conocen, es una nación pobre, ¿no? El salario medio es de $50, ¿no? De los cuales 40 te los pagan en servicios y $10 te dan en efectivo, ¿no? O sea, es decir, es pobre Cuba, pero tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Por qué razón? Porque ellos son capaces de establecer mecanismos mediante los cuales hacen estos esquemas de medicina preventiva. De hecho, su esperanza de vida es de 78 años promedio. Es superior a la nuestra, por si acaso, que está en 72 años. ¿Por qué razón? Precisamente porque todo el tiempo sus médicos están controlando en las casas la evolución de los pacientes, ¿no? Bien, sigamos entonces avanzando. Tenemos los indicadores de propósito. Y en este caso, lo que vamos a calcular es el porcentaje de la población que cuenta con agua desinfectada para su consumo, ¿no? Es decir, toda la cantidad de gente que puede acceder a agua limpia para su consumo. Y vamos a suponer que nuestro programa, mediante el cual estamos diseñando, estamos construyendo todo eso, se llama el programa Agua Limpia. ¿Cuál es la fórmula de cálculo que vamos a utilizar? El total de la población que cuenta con agua desinfectada para su consumo en el año T dividido entre el total de la población del país en el año T multiplicado por 100. Entonces, si nota, para poder medir esto especialmente en el país, una opción es el censo que se realiza cada 10 años, pero en el caso, como les he mostrado en una pasada clase, podemos utilizar las encuestas de hogares, ¿ya? Estas encuestas de hogares lo que nos permiten es conocer cómo está funcionando, cómo está avanzando los programas precisamente para dotar a toda la población de agua, ¿no? Y que, ojo, en realidad esto de la planificación, por ejemplo, sigue varios caminos, ¿no? Por ejemplo, hace 30 o 40 años en el Alto era muy común el uso de piletas públicas, ¿no? ¿Por qué teníamos piletas públicas? Porque los barrios fueron creciendo en la medida en la que aumentó la migración, ¿no? Aún ahora hay varios barrios que utilizan piletas públicas, pero noten ustedes que en el caso del Alto no ha sido precisamente la planificación lo que ha permitido el crecimiento del Alto. De hecho, nuestros barrios crecieron en forma bastante desordenada, ¿no? Y ojo, ahí no quiero decirles que en realidad el Alto, digamos, sea la única ciudad que ha tenido eso, ¿no? De hecho, en realidad, La Paz lo ha hecho mucho peor, ¿no? ¿Por qué La Paz lo ha hecho mucho peor? Porque en el caso de La Paz se ha construido en zonas de riesgo.
zonas que jamás debieron ser habitadas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Llojeta, de Cupini, de buena parte de Achumani, etcétera, porque son zonas que se pueden derrumbar, y de hecho ya lo han hecho, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la ausencia de planificación en La Paz ha hecho que sus avenidas sean bastante estrechas, ¿no? Y eso genera problemas de congestionamiento, ¿no? En el Alto ha sido desordenado, no se ha planificado bien la estructura de los barrios, de tal manera que puedan contar con todos los servicios, ¿no? Para adelantarme un poco, en realidad un barrio se tiene que establecer con las vías adecuadas, eh, conforme a una proyección de al menos 50 años, ¿no? Eso significa que las avenidas deben ser capaces de contener el flujo vehicular, tienen que haber amplios jardines, tiene que haber un espacio para el hospital, para la escuela. De hecho, en realidad, en la planificación moderna, incluso se proyecta que tiene que haber un espacio para la iglesia, ¿no? Puede ser que varios no profesen la fe religiosa, pero buena parte de la población lo hace, ¿no es cierto? Entonces hay que destinar un espacio para la iglesia, ¿no? Entonces así se planifica. Y para eso es muy importante contar con estos indicadores, ¿no? Y en el caso que estamos poniendo de propósito, el total de población que cuenta con agua desinfectada. Por ejemplo, para salud podemos poner el total de la población que accede a los servicios de salud dividido entre el total de la población en el país, ¿no? Eh, Aquí Edwin, a ver, perdón, tenemos una pregunta antes de Alina, ¿no? Por lo tanto, el objetivo general construirá nuestro indicador y cómo podemos saber qué tipo de indicador utilizar. A ver, el objetivo, ¿qué estás planteando para alcanzar esos objetivos? Definen al indicador. Para ponértelo en sencillo, Alina, es importante que sepas cómo vas a medir aquello que quieres alcanzar. Esa es la idea. Por esa razón, les decía, el objetivo tiene que ser preciso. En mi lámina, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Lograr el acceso de la población boliviana al agua potable, ¿no? Entonces, si notas, ahí mi objetivo no es ambiguo. No estoy diciendo que quiero conquistar el espacio, no. Estoy diciendo que toda la gente tenga agua potable. Entonces, a partir de ahí es que puedo establecer el indicador que me va a permitir medir si estoy alcanzando o no el objetivo. Tu segunda pregunta. ¿Cómo podemos saber qué tipo de indicador utilizar? Bueno, ahí es un poco la práctica, ¿no? Hay ciertas características que el indicador debe tener. Una de ellas es que tiene que ser viable, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en la planificación hay varias cosas que son difíciles de medir, ¿ya? De hecho, en realidad, el propio planificador, el propio ejecutor no quiere medir. ¿Por qué no quiere medir? Porque no se olviden que en este tipo de gestiones, muchas veces hay problemas asociados al riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? Es el uso de la información en beneficio propio. Para ponérselos en sencillo, por darles una idea, yo soy el alcalde, ¿no ve? Entonces yo como alcalde, como no hay una institucionalidad, voy a agarrar a todos mis amigos de la OPEA y lo que voy a darles es todos los proyectos. Pero como mis amigos no conocen, vamos a suponer, de cómo hacer los proyectos, van a hacerlos mal.
si yo me pongo a medir, lo que va a ocurrir es que eso que está hecho mal va a saltar a la población. La población se va a dar cuenta. Al final igual se da cuenta, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, revisan los presupuestos, se van a dar cuenta que todas nuestras instituciones gastan millones de bolivianos, millones de dólares, pero el resultado no está de acuerdo con la cantidad de plata que han gastado, con honrosas excepciones, sin la menor duda. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de medir. Eh, en la planificación es esencial medir, incluso en la planificación personal, como les he indicado, ¿no es cierto? Quiero un indicador de mi rendimiento. Ok, voy a ponerme como indicador que tengo que aprobar las materias con una nota de al menos el 80%. Entonces, sobre esa base es que ya se va midiendo, se va sabiendo cuál es el desvío que estoy teniendo respecto a mis indicadores. Ahora, ¿cómo puedes saber qué tipo de indicador? Lo que tienes que hacer dentro del menú que les estoy mostrando de tipos de indicadores, la idea es elegir a aquellos que mejor me midan lo que estoy queriendo construir. Por ejemplo, en este caso, si mi objetivo es lograr que la población acceda al agua, entonces mi mejor indicador es el de la proporción. ¿Por qué razón? Porque voy a relacionar la cantidad de gente que tiene acceso al agua potable dividido sobre el total de la población. Entonces, para responderte en concreto, agarras el menú, comparas con aquello que quieres lograr, con aquello que te permite ser preciso respecto a lo que quieres alcanzar y ese eliges. ¿Ya? Edwin nos pregunta sobre este tema de uh, de el alto, por ejemplo, que también la habitación clandestina, o sea, sin la autorización de la alcaldía, es evidente. Es decir, como no hay un esquema de planificación, lo que va a hacer la gente es acomodarse de acuerdo o en función a lo que pueda encontrar. Y esto no necesariamente va a ser la mejor posibilidad, ¿no es cierto? Van a notar, por darles una idea, para no solo hablar del alto, en la entrada a Oruro, van a notar que hay muchas casitas chiquititas que están construidas con ladrillo, pero unidas con estuco. ¿Cuál es la razón? La razón está en que son asentamientos clandestinos y que la gente los ocupa porque, bueno, pues el tema de el asentamiento clandestino no solo tiene que ver con el hecho de que las personas infrinjan la ley, sino tiene que ver con la necesidad, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad? Lo que pasa es que no se olvide, especialmente cuando hay sequías o cuando los ingresos que se tiene en el campo, en el área rural, no son suficientes, tienes que emigrar. Y las ciudades no te reciben con los brazos abiertos, ¿no? De hecho, conseguir empleo es complicado y lo que se tiene que hacer es tratar de conseguirlo de la manera que se pueda, uno, y dos, en el tema de la casa, bueno, pues tienes que llegar y si alguien te vende el terreno a 1.000 bolivianos, lo tomas, ¿no? Ahí, digamos, el tema de los papeles, etcétera, no vas a ser muy exigente y tienes que defender, pues, el terreno junto con todos los vecinos. Ojo, esa es la razón por la que nuestras federaciones de juntas vecinales son tan poderosas, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de eso, precisamente en momentos como este, ¿no? Cuando el alto prácticamente se está paralizando por las demandas sociales. ¿Por qué la FEJUVE es fuerte? Porque precisamente las juntas vecinales nacieron frente a la inacción del Estado. Ahora, ¿por qué el Estado no actúa? Fundamentalmente, en mi opinión, porque todas estas herramientas que estamos aprendiendo
no se las conoce, ¿no? Esa es una gran debilidad de nuestros centros de formación superior. Mis estudiantes lo que tienen que hacer es la diferencia. Entonces, cuando ya vayan a trabajar, en cualquier trabajo que tengan, yo quiero verlos utilizando las herramientas de la planificación. No, porque si no las usan, no tiene sentido y como notarán, son herramientas muy potentes frente a lo que se puede hacer. Bien, sigamos. Otro ejemplo de los indicadores de acá en el caso de México, por ejemplo, dice programa, operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento. ¿Cuál es la idea? Garantizar el abasto de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana del Valle de México. Indicador, cobertura estimada con la entrega de agua en bloque. Fórmula, habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque sobre la población total proyectada en vivienda particular por 100. ¿Cuál es la unidad de medida? El porcentaje. ¿Cuál es el sentido de medición? Ascendente. Y la dimensión es la eficacia. Acá hay un programa, por ejemplo, que se llama Programa ProArbol, que es el programa de plantaciones forestales comerciales, PRODEPLAN. Las superficies establecidas de plantaciones forestales comerciales son incrementadas, ¿no? ¿Cuál es la idea de este tipo de programas que en Bolivia podrían ser aplicados, ¿no? Lo que ocurre es que hay mucha gente que vende madera, ¿no? Y lo que hacemos acá en Bolivia es pues agarrar el bosque y lo talamos, ¿no? Y la verdad es muy difícil controlar porque el territorio es enorme, ¿no? Pero lo que estamos haciendo con eso es que, bueno, estamos liquidando a los pulmones del planeta, ¿no? Concretamente, todo lo que es la Amazonía. Entonces, en otros países se ha dicho el evitar que la gente comercialice madera es imposible. Lo que hay que hacer son programas de reforestación. Y bien planificado el asunto, lo que vamos a hacer es producir árboles que después los vamos a talar, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Que la cantidad de árboles plantados y en crecimiento supere a la cantidad de árboles talados, árboles liquidados, ¿no? Entonces, mediante ese mecanismo, con el tiempo vamos a tener más árboles por hectárea. Entonces, acá, por ejemplo, el indicador va a ser la tasa de incorporación de plantaciones forestales comerciales, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, lo que vamos a medir es el incremento, el crecimiento que vamos a tener. La fórmula va a ser la superficie forestal con plantaciones comerciales establecidas del periodo actual versus sobre la superficie forestal con plantaciones comerciales establecidas en el periodo anterior menos 1. Es decir, lo que vamos a medir es el crecimiento. Esta es otra forma de establecer un indicador, ¿no? Para darles una idea, en el horizonte de planificación macro, ustedes saben que en la estructura de nuestras exportaciones, el 80% corresponde a materias primas. En ese sentido, hay nomás una suerte de reprimarización de la economía boliviana. ¿Qué quiere decir la reprimarización? Quiere decir que en la estructura de sectores, o sea, sector primario, secundario y terciario, el primario son las materias primas, el secundario son los productos industriales o manufacturas y el sector terciario son los servicios. Entonces, estamos en Bolivia manteniendo una estructura primaria.
¿Cuál es la desventaja de esta estructura primaria? Es que los términos de intercambio no nos favorecen. ¿Por qué razón? Porque las materias primas tienden a tener un costo menor respecto a o un precio menor respecto a los productos manufacturados. Por darles una idea, ¿no es cierto? Una tonelada de cobre se puede vender, por darles un precio, a $8,000, ¿no? Pero esa misma tonelada de cobre, cuando ya se lo transforme, se lo cambie por productos electrónicos, va a tener un precio de $8 millones, ¿no? Vendemos nosotros a $8,000 y como productos manufacturados sube a $8 millones. Esa más o menos es la idea. Es decir, que los países que venden materias primas tienden a ser más pobres que aquellos que venden productos manufacturados. Entonces, si Bolivia se reprimariza, si vendemos productos sin valor agregado, lo que vamos a conseguir es que seamos cada vez más pobres. Entonces, sabiendo eso, lo que vamos a hacer es establecer un propósito de incrementar nuestra producción no tradicional, nuestra producción manufacturera. Y para ello nos vamos a poner como meta aumentar en un 5% cada año esa producción manufacturera. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a medir precisamente es una tasa, por darles una idea, de incorporación de empresas manufactureras exportadoras. Y así vamos a construir la política pública para hacerlo. Ahora, notan ustedes, ¿no? Tenemos ya el propósito, ahora hay que diseñar el cómo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir este tipo de herramientas para que eso funcione? Entonces, ya se darán cuenta a dónde estoy yendo. La planificación nos permite saber qué es lo que quiero alcanzar y cómo lo voy a alcanzar. Pero lo más importante es cómo voy a medir aquello que quiero alcanzar. En mi ejemplo, la unidad de medida va a ser el porcentaje, el sentido de la medición va a ser ascendente y la dimensión que vamos a utilizar es la eficacia. Por ejemplo, a ver, si ustedes recuerdan, también teníamos gente que nos quería ver el tema de las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos calcular la sobrevivencia de las medianas y pequeñas empresas atendidas por el Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas para su creación. Esto es muy común, ¿no? Porque creamos un fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es la idea? Hay algunos proyectos de ustedes que están manejando este tipo de situaciones, ¿no? La idea es que apoyemos a estas microempresas porque estas micro y pequeñas empresas son precisamente las que tienen una gran capacidad para generar empleo. Entonces nos interesa que funcionen, ¿no? Y para eso se arma un fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo que más o menos está haciendo el actual gobierno? Pero me da la impresión que no están utilizando las herramientas. Pues, ¿y por qué no están utilizando las herramientas? Porque no las conocen. Es como les digo, cuando uno sabe utilizar la herramienta, entonces la aplica, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero este propósito es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque en realidad la construcción de una pequeña empresa, de una microempresa, de hecho es bastante
complicado. ¿Por qué? Porque es más fácil que el negocio fracase. ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento respecto a cómo instalar una pequeña empresa. Para darles una idea, ¿no? Hay miles de ideas que se pueden tener para establecer estas micro y pequeñas empresas. El problema radica en que el conocimiento acerca del mercado en el cual se está operando puede ser bajo. Por darles una idea, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo. Podemos de pronto considerar que somos capaces de producir trajes de bioseguridad, ¿ya? Y nuestros trajes de bioseguridad, por ejemplo, van a tener ciertas características que van a hacer que sean superiores a los de la competencia, ¿no? Por darles una idea, podemos inventar un sistema de limpiado semiautomático, ¿no? De tal manera que con la ayuda de una pequeña bomba electrónica, el momento en que nosotros demos la orden mediante un botón, haga que se derrame un líquido sobre el traje. Y con eso vamos a lograr que garanticemos que esté limpio la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la idea, tenemos que establecer cómo vamos a fabricar, de dónde vamos a conseguir el material, porque lógicamente no puede ser tela, tiene que ser un material parecido a la goma. El mecanismo de autolimpiado también tenemos que diseñarlo, probar que funcione y también tenemos que tener una buena estrategia de mercado, porque así visto tampoco va a ser muy barato, no va a costar 50 pesos, no puede costar 400 bolivianos, o darles una idea. Entonces, notan, hay una serie de elementos que hacen que mi pequeño emprendimiento funcione o no. Lo que hacen los estados es contribuir, colaborar para dar la capacitación o, en su caso, establecer una red de contactos que permitan que esta empresa pueda surgir. Pero puede ser que no surja. Es decir, que sean fracasados. De hecho, en realidad, la tasa de mortalidad de las pequeñas empresas, óiganlo bien, es del 80%. Eso quiere decir que 8 de cada 10 empresas mueren antes de cumplir los 6 meses. Y únicamente sobreviven 2 de cada 10. Así funciona. Entonces, sobre esa base es que hay que estructurar el mejor mecanismo para que la microempresa pues funcione y sepamos cómo está operando, ¿no? Bien, entonces, sabiendo eso y teniendo toda la estructura, hacemos una fórmula de cálculo que nos permita medir el total de medianas y pequeñas empresas atendidas por el Fondo PYME que se consolida. Ahí viene la complementación. No solo vamos a medir a cuántas estamos atendiendo, sino vamos a medir cuántas se están consolidando. ¿Me entienden? Es decir, no solo vamos a decir que estamos haciendo el trabajo, sino nos vamos a concentrar en el resultado. Si por darles una idea, hemos apoyado a 100 empresas y de estas se han consolidado solo 10, esas otras 90 nos van a decir mucho de cómo está funcionando el mercado. Por darles una idea, nos vamos a dar cuenta que el 95% de nuestras empresas no pueden competir con la producción china.
Entonces ahí empezamos a pensar en política de mayor alcance. ¿Por qué vamos a pensar en una política de mayor alcance? Porque puede ser Aquí se habían que el venido, mira, problema fundamental allá sí, sí. que tengamos radique en que la competencia que tenemos respecto a las empresas las liquida. Entonces ahí lo que tenemos que tener es un programa de, puede ser de control al contrabando o un programa de sustitución de fuentes laborales, ¿no? Que ojo se puede hacer, tampoco es imposible, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vamos generando ciertas ventajas a nuestros productores nacionales respecto a la producción china, ¿no? Dependiendo de qué rubros decidamos competir. Entonces, todo eso se puede diseñar y podemos saber exactamente qué estamos haciendo. Notan ustedes de nuevo acá la construcción de la institucionalidad que nos permita establecer los mejores mecanismos para que podamos medir, para que podamos trabajar todo esto, es tremendamente importante, porque esa institucionalidad es lo que nos va a permitir que el aspecto funcione, ¿no? De hecho, por ejemplo, un tema que tiene que trabajarse en el país es el hecho de que los cargos públicos, por ejemplo, tienen que darse a aquellas personas que conozcan mejor el tema, más allá de su adscripción político-partidaria, ¿no? Una costumbre que, por ejemplo, tenemos en Bolivia y que en mi opinión tiene que erradicarse, es que cuando cambia un gobierno, cambian los funcionarios públicos, ¿no? Eso que puede parecer una buena idea desde el punto de vista político es una muy mala idea desde el punto de vista de las instituciones porque se pierde todo el conocimiento que se ha adquirido a lo largo del tiempo. Bien, mis compañeros, hasta ahí sería la parte de explicación. Me gustaría ahora conocer qué preguntas tenemos respecto a todo lo que hemos visto en la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, quedo a su disposición para que podamos eh, consultar y ver cuáles son las dudas, complementaciones que podríamos hacer para esto, ¿no? Y ya con este conocimiento, ya vamos a empezar dentro de los proyectos y programas que me han presentado, vamos a establecer la siguiente clase, cuál va a ser nuestra práctica en términos de la construcción de indicadores, ¿no? Entonces, adelante, mis compañeros. ¿Qué dudas que tenemos respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Bien, no existiendo dudas, entonces nos veríamos el día viernes a la misma hora para que continuemos el tema. Les voy a pasar una lectura de complementación a este tema de los indicadores para que puedan también reforzar todo lo que hemos visto en clases, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a poner esto en el YouTube para que también los compañeros que no han podido asistir puedan también repasar los materiales que estamos viendo. Muy buenos días y que tengan un productivo día. Nos vemos el viernes.